Hola, soy Margaret. No se suponía que debía escucharlo, pero lo hice. Mi madre miró a mi hermana a los ojos y dijo, tu hermanita. Ella no merece ni un recuerdo. Es un peso muerto. Sáquenla. Mi hermana sintió. Después de todo, me rendí. Después de cada factura que pagué, cada noche en el hospital que pasé, yo era la carga. No grité. No lloré. Solo sonreí porque lo que ellas no sabían era que yo tenía el verdadero testamento de la abuela. Y cuando llegó el momento, no luché por quedarme en sus vidas, firmé. Y ellas fueron las que desaparecieron. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahí? Me encantaría saberlo. Déjalo en los comentarios. La luz de la tarde filtraba entre los árboles de arce que susurraban, proyectando sombras moviéndose por el jardín mientras yo bajaba del camino de grava hacia la casa principal. Mis brazos dolían por el largo turno. En el hospicio, levantando, guiando, consolando. Mi uniforme aún olía débilmente a desinfectante y bálsamo de lavanda. El tipo que a la señora Neely le gustaba antes de sus medicamentos para el dolor nocturno. Planeaba solo dejar un pequeño frasco de ungüento para la abuela, algo para aliviar la rigidez en sus rodillas. Pero al llegar al porche trasero, algo me hizo detenerme. La puerta lateral de la cocina estaba abierta. Solo una rendija. Pero suficiente. Suficiente para escuchar un sonido. No merece ni un recuerdo. Oí, mi nombre no se pronunció, pero el veneno en esa voz me atrajo como si entrara en agua helada. La voz de mi madre está muerta. Espera, Calista, dijo mamá de nuevo, firme y cortante, como rebanando pan que no pensaba servir. Es la carga que finalmente podemos borrar. No respiré. No me moví. Solo me quedé allí, justo afuera del marco de la puerta, con el corazón latiendo lento y pesado. Como si quisiera fingir que no había escuchado nada adentro, Calista. Se rió, una risa seca y arrogante que no había escuchado desde niñas, y me había engañado para cambiar toda mi mesada por un reproductor de casetes roto. Ya era hora, dijo Calista. Todo lo que ella hizo fue hacerse útil. Pero eso es lo que la hace fácil de cortar. Sin voz, sin columna, solo conveniencia. Conveniencia, apreté más fuerte el frasco. Mis dedos temblaban alrededor del vidrio. No por frío, sino por el calor que subía en mi pecho y se asentaba bajo mi clavícula. Debí haberme ido. Debí haber dejado el frasco y volver hacia la casa de invitados. Pero no pude. Me quedé y escuché. Ella piensa que cuidar a tu abuela le da derecho a algo. Mamá se burló. Es caridad. Debería estar agradecida de que siquiera la dejemos quedarse allá atrás. Esa choza pequeña se suponía que era un cobertizo de herramientas. Ahora es su reino, Everett, mi padre, aclaró la garganta, luego casi un murmullo. Probablemente sentado en la barra. Evitando la mirada como siempre, una presencia sin peso esperé que dijera algo. Cualquier cosa. Pero el silencio se quedó como una puerta cerrada. ¿Y tienes los papeles del fideicomiso listos? Preguntó Calista. Mañana, respondió mamá. Una vez que los actualicemos. Está hecho. Todo va, para ti y para Daniel. Tuve que parpadear fuerte para que no se me cayeran las lágrimas. Mis piernas querían moverse, incluso correr, pero me sentía anclada, arraigada al mosaico agrietado del porche. Escuchándolas hablar de mí como una nota al pie. Un nombre, para borrar. Por un momento, dejé que el peso del recuerdo me invadiera. El papá débil que se desplomó. Y yo que lo llevaba a diálisis cada mañana antes del trabajo. El verano que mamá se operó y me mudé para manejar sus medicamentos, limpiar sus drenajes, cocinar comida blanda que ella acababa tirando. La Navidad que vendí mi coche para ayudar a cubrir la hipoteca cuando la boutique de Calista quebró, todo eso. Cada sacrificio, cada orgullo tragado, todo hecho en silencio. Sin esperar nada a cambio, pero tal vez ese fue el error, di la vuelta, y caminé de regreso por el jardín, las hojas crujiendo suavemente bajo mis zapatos. Mi rostro se sentía entumecido. Como si me hubieran abofeteado, pero aún no lo hubiera registrado. El viento había aumentado un poco, trayendo el olor a tierra, removida y lluvia desde algún lugar lejano. Antes de subir al porche de la casa de invitados, me detuve. Algo me picaba en el estómago, me volví para mirar la casa principal y mis ojos se posaron en la ventana que daba a la sala. El viejo armario de roble solía guardar las cosas de la abuela, su foto de bodas, un pañuelo bordado, una caja de lata con documentos familiares enrollados dentro y cartas. Su letra ahora era lenta y con bucles, pero siempre precisa. La había visto abrir esa caja incontables veces, especialmente después de sus visitas al doctor. Sacaba ese título de propiedad con orgullo, diciendo, esto es legado. No importa cuán pequeño, pero ahora el armario estaba vacío. Entré en la casa de invitados, dejando el ungüento en la encimera con un cuidado que no sentía. Todo en ese pequeño espacio estaba tal como lo había dejado. Una taza de té en el fregadero. Una manta de lana doblada sobre la silla.
Me acerqué a la cómoda, sin pensar, solo guiada, como si mis manos ya supieran a dónde ir. Wash Soul, en el tercer cajón, bajo una pila de suéteres doblados. Había un sobre azul pálido, no lo había notado antes. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra de la abuela. Para cuando llegue el momento, con amor, abuela. Me senté lentamente, la silla de madera crujió bajo mí. Mis dedos flotaron sobre el sello, pero no lo abrí. Todavía no. Solo lo miré. Como si pudiera respirar por sí solo o susurrar algo, si escuchaba con atención afuera, el viento susurraba. Entre los árboles como una advertencia. Sostenía el sobre como si pudiera romperse. Abrí ese sobre con manos temblorosas y me detuve al ver la primera línea. La primera línea me congeló. Margaret, si estás leyendo esto. Ya me he ido, no me moví al principio, solo me quedé, ahí en la luz dorada que se desvanecía de la casa de invitados, mientras el zumbido de los grillos empezaba a aumentar afuera, tras la puerta mosquitera. Mis dedos temblaban sobre el papel. No por miedo, ni siquiera por tristeza, solo por una extraña, casi dolorosa conciencia de que esa sería la última vez que escucharía su voz. Aunque solo fuera a través de tinta en una página. Presioné el sobre contra mi regazo y alicé la carta. Su letra era inconfundible, lenta, un poco temblorosa en algunos lugares, pero aún con los bucles y rizos que había visto crecer en cada tarjeta de cumpleaños. Nota de receta y recordatorio pegajoso en el refrigerador. Sé lo que harán cuando me haya ido. Esa frase fue como una piedra arrojada en agua quieta. Todo dentro de mí se onduló. Pero tú, mi dulce, eres la guardiana del corazón de esta familia. Por eso te elegí a ti, parpadeé con fuerza, las palabras ya borrosas en los bordes. Mi pulgar recorrió suavemente su firma al final de la primera página, donde había escrito, te amaré siempre. Abuela Lera, doblé la carta con cuidado, y metí la mano de nuevo en el sobre, esperando quizá otra nota, algo sentimental, lo que saqué en cambio me dejó sin aliento. Una fotocopia de un documento legal, nítido, sellado, fechado. Y con mi nombre ahí, el testamento revisado leí. Por encima los párrafos con el corazón latiendo más fuerte que el tic-tac del reloj detrás de mí. Era real, notariado, testificado, archivado. La abuela había cambiado todo, en lugar de que la propiedad se dividiera por igual entre mi madre y mi hermana, como siempre habían supuesto. La abuela me había nombrado única beneficiaria, la casa, la tierra, la pequeña cartera de acciones que ella había cuidado en silencio desde que murió mi abuelo. Todo para mí. Dejé los papeles y los miré como si pudieran desaparecer. No tenía sentido. O tal vez tenía perfecto sentido, recordé aquel martes tranquilo, hace 6 meses, después de la cita con el doctor de la abuela. Habíamos pasado por una oficina modesta en el centro y ella me dijo, solo un mandado, cariño. No tardará. Sonrió con demasiada rigidez. Esperé en el vestíbulo mientras ella hablaba con un hombre vestido con una chaqueta color beige. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era algo de banco. Seguro salió después y me preguntó si podíamos comprar pastel de limón. Esa era la abuela, nunca explicando las cosas directamente, siempre dejando que el amor hablara. Ahora lo entendía. Ella lo sabía. Me recosté contra la silla de madera que crujía y miré al techo. El silencio se sentía lleno, vivo, incluso casi podía imaginar su voz otra vez. La forma en que solía reprenderme suavemente cuando daba demasiado y esperaba muy poco, esta familia ha olvidado lo que cuesta el amor. Esa frase en la carta me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, ella lo había visto. El desequilibrio, la crueldad silenciosa, la manera en que se esperaba que cuidara de todos y estuviera agradecida con las migajas, y en lugar de enfrentarlos. Ella tomó su decisión en silencio. Sin drama, sin amenazas, solo la verdad, registrada, firmada y guardada hasta que ya no puedo protegerme más. No discutas. No supliques. Cuando llegue el momento. Usa lo que te dejé y sigue adelante. No me di cuenta de que había empezado a llorar hasta que sentí una lágrima deslizarse por mi mandíbula y caer sobre el sobre. No un llanto roto. Solo una liberación, como si finalmente algo hubiera hecho espacio para mí dentro de todo ese ruido. Doblé la carta lentamente como si fuera porcelana y la puse de nuevo dentro del sobre. Guardé el testamento detrás, alisando la solapa para cerrarla. Luego me levanté, crucé la casa de invitados y coloqué con cuidado el sobre en el cajón junto a mi cama, bajo los calcetines que rara vez usaba. No necesitaba estudiarlo otra vez le creía, pero necesitaba recordar por qué lo hizo. Me dirigí a la pequeña cocina y puse a hervir la tetera, necesitando algo cálido para sostener. Mientras el vapor silbaba por el pico, mi mente se llenó de imágenes. Noches que pasé al lado de la abuela con un paño húmedo, frotándole las sienes durante sus dolores de cabeza. Peinándole el cabello mientras me contaba historias sobre su primer trabajo en una panadería. La forma en que me tocaba la mano cuando estaba demasiado cansada para hablar.
Nunca decía gracias con frecuencia, pero ahora entendía por qué. Su agradecimiento. Era esto justo cuando vertía el té. La habitación se iluminó suavemente, la pantalla de mi teléfono brillando desde el otro lado de la mesa. Un mensaje de Calista, reunión familiar mañana por la mañana. No llegues tarde. Sin saludo, sin calidez, solo una orden. Como siempre, me quedé allí un rato, con el té olvidado en mis manos. Leyendo esas palabras una y otra vez, no sabía, que sabía ella, no sabía que sospechaban ellos. Pero por primera vez, supe una cosa con claridad. No tenía ni idea de que yo tenía esto y no se lo iba a contar. Volví al cajón. Lo abrí y miré él sobre una última vez antes de cerrarlo. Luego, fui a mi escritorio, saqué un bloc de notas y empecé a escribir. No una respuesta, un plan, no respondí a su mensaje. Solo guardé la carta en el sobre y empecé a trazar un plan. Esa mañana me desperté temprano. Mucho antes de que el sol reclamara el cielo por completo. El aire estaba frío y el suelo frío. Bajo mis pies descalzos, me vestí en silencio con capas suaves, pantalones grises. Una blusa azul marino que la abuela una vez me elogió y su delgada cadena de oro alrededor del cuello. Me tomé mi tiempo para preparar una taza de té, no porque la necesitara, sino porque no quería entrar a esa casa demasiado temprano. No quería parecer ansiosa ni temerosa. Cuando llegué al camino de entrada, la luz del sol finalmente comenzaba a extenderse sobre el césped, el rocío se aferraba a los bordes de los macizos de flores, los que la abuela solía cuidar. Noté que las begonias se habían marchitado, nadie las había regado. La puerta principal estaba sin llave. Por supuesto que sí, dentro, la cocina olía débilmente a tostadas quemadas y café recién hecho. Escuché el tintinear de tazas y voces bajas desde la sala. Buenos días, dije. Entrando por el umbral, nadie levantó la mirada. No de inmediato, Everett estaba sentado en su lugar habitual, junto a la ventana, las manos rodeando una taza humeante. Con el rostro tan inexpresivo como una pared. Calista estaba sentada en el borde del sofá, piernas cruzadas con cuidado, sosteniendo una tableta. Y Valora, bueno, me saludó con ese tono maternal cálido en el que había aprendido a desconfiar hace años. Margaret, querida, dijo con una sonrisa ensayada. Nos alegra mucho que hayas podido venir. Asentí, sin molestarme en devolver la sonrisa. ¿Tú llamaste a la reunión? Sí, sí, respondió ella, palmeando el asiento a su lado. Siéntate. Por favor, me quedé de pie. Calista no perdió tiempo. Tocó algo en la tableta y la giró hacia mí. Hemos preparado una propuesta de redistribución de la herencia solo para mantener las cosas justas y armoniosas. ¿Sabes lo complicado que pueden ponerse estos asuntos justo? Lo dijo como si significara algo. La pantalla mostraba columnas ordenadas, activos detallados, cifras en dólares y categorías, la casa de la abuela listada a nombre de Valora, sus inversiones para la jubilación divididas entre Valora y Calista, incluso las joyas, nada a mi nombre. Ni siquiera la colcha cosida a mano que la abuela hizo cuando me gradué. La abuela habría querido que esto fuera sencillo, dulce como la miel. Y encontramos el testamento, el original. Fechado y notariado. Calista metió la mano en una carpeta y deslizó una fotocopia sobre la mesa de café. La tomé. Todo parecía ordenado, oficial, pero me quedé paralizada. La fecha, 17 de julio. Esa fecha no se había borrado de mi memoria. Fue el día que estuve 9 horas en la UCI. Sosteniendo la mano de la abuela, mientras las máquinas pitaban constantemente a su alrededor. Ella estaba sedada, intubada, inconsciente. No había manera de que pudiera haber ido a la oficina de un abogado, mucho menos firmado algo. Mantuve mi rostro calmado, siguiendo con la vista el sello del notario. Esa es la copia legalmente archivada, dijo Calista tocando la esquina con su uña manicura. Así que, realmente deberíamos seguir adelante, agregó Valora. Es tiempo de que todos hagan las paces, querida. Sé que es difícil, pero la abuela tomó su decisión. Everett aclaró la garganta. Pero no habló. Su silencio no era neutral. Nunca lo fue. Era complicidad. Complicidad silenciosa y cuidadosa. Doblé el papel con cuidado y lo devolví. Gracias por la actualización, dije. Con la voz suave como el cristal. Revisaré todo cuidadosamente. Calista levantó una ceja apenas. Margaret dijo en un tono más bajo, como dándome una lección de vida, simplemente haz las paces con esto, ¿vale? Nunca estuviste realmente preparada para este tipo de responsabilidad. Sostuve su mirada, sin parpadear. Luego me giré y caminé hacia la puerta principal. No la cerré de golpe. No miré atrás. En lugar de ir a casa, doblé a la derecha en el alto y conduje directo hacia el pueblo. Gray Associates estaba en un edificio modesto de ladrillo cerca del juzgado. Recordé el toldo verde oscuro con letras doradas. La última vez que estuve allí. La abuela me dijo que esperara en el vestíbulo mientras ella resolvía unos asuntos pendientes. Ahora estaba aquí por esos asuntos pendientes.
Empujé la puerta de vidrio y la campanilla sonó. Suavemente punto la recepcionista. Levantó la vista. Una mujer de unos 50 años, aguda pero amable. Se detuvo. Luego dejó su bolígrafo y se levantó. Señorita Soral, dijo. Asentí y ella sonrió, pequeña. Casi como si supiera. Te hemos estado esperando. La recepcionista se hizo a un lado y señaló un pasillo iluminado con una luz amarilla suave. La seguí por el corredor alfombrado. El suave clic de sus tacones, el único sonido que rompía el silencio. Mi respiración se volvió superficial. Mis manos se aferraban con fuerza a mi bolso. No sabía qué esperar. Pero algo me decía que mi abuela había dejado más que silencio detrás. Nos detuvimos frente a una puerta de roble pulido. Una placa decía, My Bray, socio senior. La recepcionista llamó suavemente y giró la manija. Señor Bray, la señorita Margaret Soral está aquí, desde dentro. Una voz baja y deliberada respondió, por favor, hazla pasar. La habitación olía a libros encuadernados en cuero y a algo débilmente cítrico. Era cálida, no en temperatura, sino en tono. La luz dorada caía sobre el escritorio desde una lámpara de bronce. Y fotografías enmarcadas llenaban las estanterías. Un hombre de unos 70 años estaba sentado detrás del escritorio con el cabello blanco, peinado hacia atrás, gafas delgadas posadas en la punta de la nariz. Me miró con una especie de reverencia en los ojos. Señorita Soral, dijo poniéndose de pie. Soy Myra Bray. Gracias por venir. Extendió la mano. Era firme pero gentil y le estreché la mano. Gracias por esperarme. Sonrió ante eso, con un leve rastro de cariño en su expresión. Lyra Soral fue una amiga querida, una mujer brillante. Insistió en que todo se manejara con dignidad. Incluso cuando las cosas se complicaron. Eso captó mi atención. Ella pensaba que podía complicarse. Estaba preparada para ello, dijo, señalándome que me sentara en el sillón frente a su escritorio. Me acomodé lentamente. Dejando el bolso a mi lado, abrió un cajón inferior de su escritorio. La cerradura hizo un suave clic al girar la llave. Luego sacó un estuche delgado ignífugo, lo puso sobre el escritorio y lo abrió, sacando un sobremanila grueso y cuidadosamente etiquetado. Antes de comenzar, dijo, solo debes saber que este archivo no debía abrirse a menos que vinieras en persona. Tu abuela fue muy clara al respecto, deslizó el contenido hacia mí, abrí la solapa y saqué 3 objetos, un testamento notariado, una memoria USB, una pequeña bolsa de terciopelo y una carta dirigida simplemente a Margaret. Mis dedos temblaron ligeramente al tomar primero el testamento. La firma al final era de ella. Laura M. Soral, fechada apenas 2 semanas antes de que falleciera. Esta copia, explicó el señor Bray, es el testamento oficial que tenemos en archivo, notariado. Testificado, firmado en nuestra presencia. Ella estaba completamente capacitada. También grabamos un video ese mismo día por su insistencia. Alcé la vista. ¿Hay un video? Asintió y señaló a una joven que acababa de entrar en silencio. Una asociada alta y de mirada aguda, de unos 30 años, señorita Torres, ¿podría ponerlo, por favor? Ella asintió e insertó la memoria USB en un monitor junto al escritorio. La pantalla cobró vida. Ahí estaba ella. La abuela, sentada en una versión diferente de esta oficina. La misma lámpara. La misma luz, pero visiblemente más vieja, más delgada. Su cardigan caía suelto sobre sus hombros y su voz era suave pero firme. Si estás viendo esto, comenzó, entonces han hecho exactamente lo que temía. Hizo una pausa. Amo a mis hijos, pero no soy ciega. He visto cómo tratan a Margaret, cómo hablan por encima de ella, a su alrededor. Como si fuera una molestia que hay que manejar. No lo es. Es mía. Mi nieta, y la única que se sentó conmigo. Durante el dolor, el silencio, hasta el final, sentí un nudo en la garganta. Este testamento detalla exactamente lo que quiero. La casa, los ahorros, las cuentas, todo va para Margaret. He hecho arreglos para asegurar que les he entregado completo y que esté protegida contra manipulaciones legales. Si alguien intenta impugnar esto, tendrá que responder ante el señor Bray. La pantalla se volvió negra, me quedé quieta, con los ojos fijos en la pantalla, mucho después de que se apagó. Eso, susurré, es su voz, sus palabras exactas. El señor Bray asintió solemnemente, tiene peso legal. Más que la mayoría de los documentos en papel. Saqué el testamento falso de mi bolso y se lo entregué. También tienen un testamento. Fecha diferente. Parece oficial, él lo escaneó rápidamente, luego más despacio. Su ceño se frunció. ¿Esta fecha? 17 de julio. Asentí, estuvo sedada en la UCI todo ese día, dijo. Ahora con voz cargada de incredulidad, no hay forma de que esta firma sea válida. Esto es fraudulento. Esperé, el silencio pesado entre nosotros. Comenzaremos archivando el testamento de su abuela en el tribunal de sucesiones, dijo con cuidado, junto con el video.
los registros médicos y el registro de quien la visitó durante esas últimas semanas. Si intentan imponer esta versión falsa, la desestimaremos legal y públicamente. Negué con la cabeza. No quiero destruirlos. Solo quiero que dejen de borrarme. Eso es todo, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Entonces, les daremos todas las oportunidades para que hagan lo correcto ante el registro. Si aún así eligen lo contrario, estaremos preparados. Exhalé lentamente, dejando que sus palabras calaran, alcanzó el sobre que aún no había abierto. Hay una cosa más, dijo, devolviéndomelo. Tu abuela te dejó esto personalmente. Me indicaron que no debía abrirlo. El papel era grueso, color crema. Mi nombre estaba escrito con tinta que parecía trazada cuidadosamente como si su mano hubiera ralentizado. La señora Torres se quedó callada junto a la puerta. Con una expresión inexpresable, me levanté para irme, aún sujetando el sobre, la bolsa de terciopelo y el testamento oficial. Al salir al pasillo, sentí el pulso en mi garganta afuera. El sol se había desplazado hacia el oeste, arrojando largas sombras sobre la acera. Caminé lentamente hacia mi auto, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. El sobre reposaba en mi regazo y esta vez estaba lista para abrirlo. Me senté en el auto. El motor apagado, el aire quieto. El sobre yacía en mi regazo como algo vivo, pesado de un significado que aún no podía nombrar. Afuera había comenzado a caer una fina neblina que rozaba el parabrisas en destellos plateados. La ciudad estaba en silencio a esta hora. La tarde avanzada se había desvanecido en una neblina ámbar y el reloj del juzgado al otro lado de la calle dio una campanada. Miré la solapa del sobre, la caligrafía suave y con bucles. Mi nombre, solo mi nombre, nada más. Deslicé el dedo bajo el sello. Dentro había una hoja gruesa de papel doblada por la mitad. La abrí, esperando encontrar más instrucciones legales o explicaciones, pero no era eso. Era su voz, escrita a mano, inconfundiblemente suya, letras, inclinadas con ese pequeño adorno al final de cada frase. Sin lenguaje jurídico, sin exigencias, solo amor. Tú siempre fuiste la que se sentaba conmigo en silencio, comenzaba. No para arreglarme, ni para que dejara de doler, solo para estar ahí. Eso es amor. Margaret, eso es lo que ninguno de ellos entendió jamás. Y eso vale más que el oro. Presioné la carta contra mi pecho, con la respiración entrecortada y la vista borrosa. Y así, de repente, estaba de nuevo en su cocina, con 7 años. Balanceando mis piernas en la mesa, mientras ella removía la sopa. La casa olía a tomillo y cáscara de limón. Ese día me había raspado la rodilla al caer de la bicicleta, y nadie más se había dado cuenta, pero ella sí. Siempre lo hacía, sé en lo que se han convertido. Continuaba la carta, no los odies, pero tampoco dejes que ganen. Dales la verdad y luego sigue adelante libre. Mis manos temblaron ligeramente al bajar la carta sobre mi regazo. Los limpiaparabrisas hicieron un clic. Barriendo una gota de agua que comenzaba a rodar por el vidrio, mi reflejo parecía más viejo de lo que recordaba, con los ojos enrojecidos, la boca apretada, pero claro, por primera vez en semanas, sentí algo sólido bajo mí. No rabia, no miedo, algo más callado. Más firme. La verdad, mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje iluminó la pantalla. Valora. Presentaremos el testamento el lunes. Avísanos si quieres aceptar con gracia lo que es justo. Lo miré por un largo momento. Con gracia, dejé que esa palabra reposara en mi mente, de una mujer, que una vez me dijo, siempre haces todo tan dramático. Esta era su versión de la gracia. Pensé en todas las cenas a las que no me invitaron, las fiestas de cumpleaños donde llevaba mi propio regalo para la abuela porque nadie más lo recordaba, la forma en que me miraban cuando llegaba. Sola las reuniones familiares, como si ser soltera, callada y presente me hiciera menos. No escribí respuesta en cambio. Abrí la guantera y saqué el pequeño archivo que había empezado meses atrás cuando la abuela fue hospitalizada por primera vez. Lo abrí sobre mis piernas. Dentro estaban sus expedientes médicos, notas de alta fechadas, recordatorios escritos a mano por mí, recetas renovadas, registros de glucosa, un recibo impreso por la silla reclinable que compré para su habitación en el hospicio. Incluso un mensaje de voz guardado en mi teléfono. Desde el otoño pasado, abuela Margaret, cariño, eres la única que llama solo para saber cómo estoy. Eso significa más de lo que sabes. Me dolía el pecho, no de dolor, sino de saber. De recordar pensaron que podían quitarle su nombre, su dinero, su casa, incluso su muerte, pero no pudieron reescribir lo que ella y yo habíamos construido. Miré de nuevo mi teléfono. No respondía a Valora. No le debía ni una palabra, en cambio. Marqué al señor Bray, contestó en el segundo timbrazo. Margaret, me gustaría comenzar a presentar el testamento de mi abuela, dije, con voz firme, el verdadero. Y tengo documentación de apoyo, fechas, registros médicos y el video original.
Te enviaré todo esta noche. Él guardó silencio un momento, luego, entendido. Comenzaremos primera cosa el lunes. Gracias. Colgué y me quedé en silencio otra vez. Pero esta vez no era un vacío. Se sentía lleno, cargado de alguna manera, como un comienzo, no un final, de regreso en casa. Extendí el archivo sobre la mesa del comedor, organicé cada elemento como piezas de un rompecabezas, su testamento, la memoria USB, su mensaje de voz, los recibos, incluso encontré una foto de las dos en el columpio del porche. Mi mano descansando sobre la suya, ella había escrito al reverso con tinta ahora desvanecida. Así pie, mi corazón. Cuando terminé de escanear y organizar todo en un PDF limpio, el cielo ya estaba completamente oscuro, la lluvia había aumentado, ahora un ritmo constante que golpeaba las ventanas. Cuando la abrí, ella estaba ahí parada. Sin paraguas, sin abrigo. Con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. No esperó un saludo, estás cometiendo un error que va a arruinar a esta familia. Valora estaba en mi porche, brazos cruzados, el cabello mojado por la llovizna, como si no hubiera planeado venir, pero hubiera irrumpido en cuanto la idea le vino a la cabeza. Su voz era fría, aguda y familiar. Una mezcla que me hizo tensar la piel. Estás cometiendo un error, que va a arruinar a esta familia. No respondí. Solo me hice a un lado y dejé que la puerta se abriera por completo. Ella no esperó invitación. Por supuesto que no pasó a mi lado como si fuera dueña del lugar. Taconeando sobre la madera mientras avanzaba hacia la sala. ¿Te escuchas, Margaret?, dijo, arrojando su abrigo sobre el brazo del sofá como si esto aún fuera una visita entre hermanas. Estás convirtiendo esto en una guerra por papeleo, por firmas, por semánticas. Entré lentamente detrás de ella, cerrando la puerta. El cielo afuera se había tornado en un crepúsculo lavanda grisáceo. Y la luz del porche proyectaba largas sombras sobre el suelo, ella caminaba de un lado a otro como una abogada preparando su caso, yo me quedé quieta observando. Ese silencio, espetó, girándose hacia mí, no es noble. Es agresión pasiva disfrazada de virtud. Solo di lo que viniste a decir. Grita, llora. Haz lo que necesites. Pero no actúes como si todo esto fuera justicia. Aún no dije una palabra, caminé hacia la mesa del comedor y dejé caer una carpeta manila simple. Ella siguió con la mirada a mi mano, con los brazos aún cruzados firmemente. Cuando abrí la carpeta y puse la primera página boca arriba, la copia, firmada y notariada del verdadero testamento de la abuela, su respiración se cortó. ¿De dónde sacaste eso? Encontré su mirada, desde donde la abuela lo dejó, con testigos. Una memoria USB y registros médicos completos fechados y firmados. El rostro de Valora cambió. Su calma arrogante vaciló justo lo suficiente para mostrar un destello de algo. Más afilado debajo levantó el mentón, pero bajó los hombros y sus próximas palabras salieron más despacio. Medidas. Eso podría ser un problema para todos. No respondí. Se acercó, sacando una silla frente a mí, no se sentó. Solo apoyó una palma en la mesa y me examinó como si estuviéramos en una mesa de negociaciones. Está bien, dijo, no arrastremos esto por los tribunales. Nadie quiere. Eso, incliné un poco la cabeza. Si te mantienes callada, continuó, te damos un 10%, sin audiencias, sin abogados. Sin escenas feas. Ni siquiera tienes que involucrarte. Te vas con tu parte en silencio, y si digo que no, di un paso más cerca, entonces no eres nada. Tendrás una familia que te odiará y una vida vacía. Estarás sola. Margaret. No volverás a ver a ninguno de nosotros jamás. La miré por un momento, pensé en cuántas veces intenté aferrarme a una familia que nunca intentó aferrarse a mí. Los cumpleaños perdidos. El silencio, después de que la abuela murió. Los mensajes de texto sin respuesta. Las fotos en las que nunca salía. Entonces susurré, eso ya pasó, su rostro se endureció. Abrió la boca. Luego la cerró. El silencio en la habitación. Se sintió como terciopelo, denso, sofocante, pero extrañamente definitivo. Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí de par en par. Tienes que irte. Su quedó un segundo más, respirando por la nariz. Luego caminó hacia la puerta. Pero, justo al pasar junto a mí, se detuvo. Su voz bajó casi como una maldición susurrada, lo lamentarás cuando no haya nadie para ti al final. No parpadeé, la abuela estuvo allí para mí y la honraré. No a tu miedo. Valora bajó del porche, sin decir una palabra más, la luz del porche la enmarcó como una sombra que se alejaba de algo brillante, la puerta mosquitera se cerró tras ella, con un clic y me quedé un momento más, respirando en el silencio, bajando por la calle, un vecino pasó paseando a su perro, miró hacia mi casa, pero no saludó. No hacía falta. Vieron a Valora marcharse con ira y yo no necesitaba testigos para lo que acababa de pasar. Pero aún así, había consuelo en saber que alguien más la vio irse dentro. La casa se sentía diferente aún en calma. Fui a mi laptop y la encendí. El resplandor de la pantalla era ahora la única luz en la habitación.
Abrí mi correo electrónico, adjunté los últimos documentos, el testamento de la abuela, el archivo de la memoria USB y las declaraciones de los testigos escaneadas. Y di clic en enviar para la presentación judicial. Mientras los archivos se enviaban, me recosté en la silla, entrelazando los dedos detrás del cuello. Ya no tenía miedo. Unos segundos después, un pin resonó en la bandeja de entrada. Confirmación de fecha judicial. Está citada para presentarte el lunes a las 9:30 am Tribunal de Sucesiones, Segundo Distrito. Miré la pantalla. Por primera vez en toda esta lucha, me permití sentir orgullo. No por lo que iba a ganar, sino por lo que me negaba a dejar que me robaran. El correo del tribunal quedó abierto en mi laptop toda la noche. No dormí, solo lo miré hasta que el amanecer dejó pasar una luz gris suave a través de las cortinas. La mañana del lunes llegó silenciosa. Con un aire tan quieto que parecía que el mundo mismo contenía la respiración, llegué temprano. Sentada sola en uno de esos bancos de madera rígida dentro del Tribunal de Sucesiones del Condado de Epstone, el lugar olía a pulidor de limón y café frío. Todo resonaba, pasos, aclarar de garganta. El roce de papeles, un guardia de ojos amables, me saludó con un asentimiento y luego desapareció tras las puertas dobles que conducían a la sala del tribunal. Me senté, palmas descansando sobre la carpeta en mi regazo. Contenía el testamento de la abuela, los informes médicos, una memoria USB y un hilo de correos electrónicos impresos entre ella y Celine. Había revisado el contenido tantas veces que podría recitarlo. Aún así, lo sostenía como si pudiera escaparse si parpadeaba. A las 9:17 llegaron. Valora entró primero, claro, como si estuviera en una pasarela, no en un tribunal. Detrás de ella vinieron nuestros padres. La corbata de Gregor estaba torcida y Judith llevaba su habitual lápiz labial rojo intenso, brillante y sonriente. Como si estuviéramos en un brunch. Valora esbozó una pequeña sonrisa al verme sentada sola. Sin saludo, sin reconocimiento. Se deslizó a la fila, detrás de la mesa de la defensa como si perteneciera allí. Judith ni siquiera miró hacia mí. No me volví para enfrentarlos. Solo miré al frente. Con las manos apretadas sobre la carpeta, a las 9:28 el alguacil dio un paso adelante y pidió que todos se pusieran de pie. La jueza Lindholm entró. Una mujer mayor con cabello plateado y ojos que no perdían detalle. Tomó asiento. Revisó algunos documentos y luego asintió hacia el secretario. Caso 4237b. Soral contra Soral. Contestación del testamento final. Me puse de pie, sola. La voz del secretario siguió. ¿Hay algún familiar aquí apoyando a la demandante? Señorita Margaret Soral. Silencio. Gregor tosió. Miré al frente, esforzándome por no temblar. Esto era lo que querían, aislarme, hacerme pequeña, pero no les daría esa satisfacción entonces. Detrás de mí, una silla crujió. Yo estoy. La voz era suave pero clara, medida y cálida. Me giré ligeramente. Una mujer estaba de pie en la última fila, vestida con un abrigo verde oscuro, cabello gris plateado recogido con cuidado. Las manos descansando tranquilamente a los lados. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento no la reconocí. Luego asintió apenas. Celine, la amiga más antigua de la abuela, solía visitarla los jueves, trayendo galletas de jengibre y masajeando loción en las manos de la abuela mientras hablaban de libros y viejas recetas. No, la había visto desde el funeral. Celine dio un paso adelante. Si le place al tribunal, solicito ser escuchada. La jueza Lindholm levantó una ceja y luego hizo un gesto. Acérquese, o se enderezó en su asiento. Gregor susurró algo a Judith, quien frunció los labios. Celine caminó con dignidad. Cada paso medido. Nada teatral, solo firme, juro decir la verdad, y se sentó en el estrado. Conozco a Lera Soral desde hace 41 años, comenzó con voz firme. Nos conocimos cuando nuestros hijos iban juntos a la escuela. Estuve con ella durante su declive. La visitaba semanalmente. En su último año, a menudo fui yo quien llevaba las compras. Pero Margaret se volvió ligeramente hacia mí. Estuvo ahí todas las semanas, traía sopa casera, limpiaba la cocina. Cuando Lera no podía, pagaba los copados médicos de su propio bolsillo, aunque nunca lo dijo. Tragué saliva, me confió cosas. Celine continuó expresando su miedo de que, tras su fallecimiento, las personas equivocadas se hicieran con lo que ella había construido o quería que Margaret continuara con la fundación de la panadería que ella había soñado. Ella quería a alguien que amara a las personas más que al lucro. El abogado de Valora, un hombre astuto con traje de rayas azul marino, aclaró la garganta y se puso de pie. Su señoría, si me permite. La defensa ya presentó un testamento, firmado y notariado con fecha del 14 de marzo de este año, que nombra a la señorita Valora Soral como beneficiaria principal. La jueza Lindholm hizo un gesto. Continúe. Él dio un paso hacia el estrado, sosteniendo una pila de papeles.
Todas. Las firmas parecen válidas y tenemos una declaración del notario que verifica la autenticidad. Mi abogado, el señor Bray, ni siquiera se inmutó. Se puso de pie lentamente y se dirigió al pasillo central. Su señoría, dijo, colocando una sola hoja sobre el estrado de la jueza. El 14 de marzo. La señorita Lera Soral estaba sedada, intubada y bajo observación crítica en la UCI, habitación 412 del Epsom Medical. Este es un informe médico completo, con sello de tiempo, verificado y firmado por el médico tratante. Hizo una pausa, queriendo decir que ella no pudo haber hablado ni sostenido un bolígrafo. Unas exclamaciones rompieron el silencio en la sala. Incluso la taquígrafa levantó la vista. Valora se volvió hacia su abogado. Y el pánico quebró su expresión pulida y Judith apretó tanto su bolso que el cuero se arrugó. Gregor murmuró algo cortante entre dientes. La jueza Lindholm se ajustó las gafas y miró hacia la mesa de la defensa. Este tribunal no necesita más teatro. Esto es fraude. La sala quedó en silencio. Celine se puso de pie lentamente, apoyó una mano en la barandilla entre el estrado y la galería. Y luego me miró. No me atreví a parpadear. La jueza Lindholm volvió a mirar al frente. El testamento, verdadero y final, queda validado. Todos los derechos y responsabilidades recaen en la señorita Margaret Soral. Exhalé. No fuerte, solo lo suficiente. Mis rodillas casi cedieron, pero me aferré a la mesa para mantenerme firme, al otro lado de la sala. Valora parecía haber recibido un golpe en el pecho. Abrió la boca para argumentar, pero su abogado le puso suavemente la mano en el brazo. Sabía que se había acabado. El tribunal se levantó, la gente se puso de pie. Se escuchó el roce de papeles, los murmullos flotaron en el aire como polvo. Me volví para buscar a Celine, para darle las gracias, tal vez abrazarla, pero ella ya se había ido. Su asiento estaba vacío, salvo por una cosa, una sola rosa amarilla, y junto a ella, doblada cuidadosamente, una de las servilletas de cocina de la abuela, esas con pares bordados que usaba cada otoño. Miré fijamente por un largo momento. No había nota ni explicación, solo un gesto silencioso de alguien que recordaba las cosas que importaban. Aquella noche encendí la última vela en el farol de la abuela y la coloqué suavemente en el alféizar de la ventana. La lluvia golpeaba a un ritmo suave sobre el techo, constante y lento, como alguien que intenta no llorar demasiado fuerte. Había pasado la tarde desempacando las últimas cosas de la abuela: latas de té, pinzas de ropa, tarjetas de recetas descoloridas con su letra medio ilegible. Alguna parte de mí pensó que guardarlo todo en cajones le haría sentir más cerca, pero no fue así. Solo hizo la casa más silenciosa. Estaba doblando uno de sus viejos delantales, uno con flores que usaba siempre que hacía pastel de durazno, cuando los faros cortaron la oscuridad, iluminando el porche y proyectando largas sombras torcidas en la pared. Al principio pensé que tal vez era Celine regresando. Quizá había olvidado algo, pero el motor no se apagó de inmediato. Y nadie se apresuró como si tuviera un propósito. La luz permaneció encendida. Entonces, el golpe, 3 golpes, lentos, dudosos, casi tímidos. Abrí la puerta. Valora estaba ahí, empapada hasta los huesos. Sin maquillaje, sin paraguas, su cabello, normalmente perfecto, se pegaba al cuello y la mandíbula. No llevaba bolso, solo los brazos apretados alrededor de sus propias costillas, como intentando mantenerse unida. Sus ojos se encontraron con los míos. No vine a pelear, dijo suavemente, apenas por encima de la lluvia. Vine a preguntar si alguna vez nos amaste. No dije nada, no porque no tuviera respuesta, sino porque no sabía dónde ponerla. Cómo encajarla en una frase que pudiera cargar con tanta historia. Así que me hice a un lado y asentí hacia el banco del porche. Siéntate, dije. Déjame traerte una toalla. Ella dudó, luego cruzó el umbral. Sus zapatos mojados chirriaban sobre las tablas de madera. Volví con una de las toallas viejas de la abuela, la gruesa azul que usábamos cuando las tormentas cortaban la luz y nos secábamos a la luz de las velas. Se lo entregué sin decir palabra. Ella se sentó temblando, secándose el cabello y los brazos. La luz del porche zumbaba débilmente sobre nosotros, formando un suave halo dorado alrededor del banco. La lluvia había disminuido a un ritmo tranquilo, solo llovizna y distancia, siempre. Pensé que no nos querías, comenzó Valora. ¿Que creías que eras mejor? Me mantuve en silencio, me miró, luego apartó la vista. Mamá solía decir, Margaret cree que es especial. Solo porque lee libros y trae sopa, no significa que entienda la lealtad. Solté un pequeño suspiro por la nariz, claro. Pero no fuiste tú quien me hizo enojar, continuó. Fue lo amable que eras con ella, con todos. Me hacía sentir como un fraude. Entraba a una habitación y sentía que no daba la talla. Y mamá se aseguró de que te culpase por eso. Aún así, no dije nada porque cada palabra que quería decir se sentía cortante. Y no quería darle algo afilado.
No estoy aquí por dinero, susurró. Ahora me están cortando. Mamá dice que avergoncé a la familia. Que perdí. Todo en la corte porque soy blanda. Porque no te acabé. Su voz se quebró. Miró hacia otro lado rápidamente. No sé a dónde ir, me volví hacia ella. ¿Y qué quieres de mí, Valora? Parpadeó. Con el labio temblando un poco. Solo, un lugar para sentarme. Solo por un minuto. No tengo a nadie más que siquiera abra la puerta. La miré. La mujer que una vez falsificó una firma para quedarse con todo lo que la abuela dejó atrás. Que se quedó callada mientras yo era borrada. Que dejó que nuestros padres me llamaran un error. Pero esa noche se veía pequeña, más pequeña, de lo que jamás la había visto. No respondí de inmediato. Dejé que la lluvia llenara el silencio entre nosotras como un colchón luego. Lentamente, volví adentro, agarré una almohada del sofá y la llevé para ella. Puedes quedarte en el sofá, dije. Solo por esta noche, asintió, con los hombros temblando, no por frío ya, sino por algo más profundo. Tomó la almohada, y me siguió sin decir palabra, sin teatralidades, sin súplicas, solo dos hermanas que ya no sabían cómo serlo compartiendo un techo por necesidad. Puse una vieja colcha. Me aseguré de que tuviera agua. Luego apagué la luz del porche y me fui a la cama. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando la tormenta. Y recordé lo que la abuela me susurró una vez cuando tenía 8 años. Acurrucada a su lado, después de la escuela. La bondad no es olvidar, es elegir en quién te convertirás. No quería decir que la bondad era debilidad, quería decir que era poder. Poder silencioso, poder sin ruido. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre el suelo de madera como si nada hubiera pasado. Los pájaros cantaban, la casa olía débilmente a romero. Del saquito que la abuela solía tener junto a la ventana, entré. A la sala Valora se había ido, sin zapatos, sin chaqueta, simplemente se había ido, pero sobre la mesa había un papel doblado. Lo abrí. Su letra estaba más desordenada que lo habitual, Margaret. Gracias, siempre eres la verdadera heredera. Vi, eso fue todo, sin disculpas, sin explicaciones, solo una frase que llevaba más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en años. Me quedé allí un momento, aún sosteniendo la nota. Cuando algo afuera llamó mi atención, movimiento al otro lado de la calle, miré hacia arriba y ahí estaban Judith y Gregor sentados en su coche, observando, sin vergüenza, sin pretensiones, solo mirando como si hubieran estado ahí toda la noche. Los miré fijamente, no parpadeé. No esta vez, el coche seguía ahí cuando me fui a la cama, pero por la mañana ya no estaba, solo quedaban las marcas en la grava. Un fino arco de huellas de neumáticos, donde Judith y Gregor habían estado la noche anterior, mirando. Como fantasmas demasiado amargados para hablar, la casa estaba en silencio. El tipo de silencio que no notas hasta que has vivido con ruido por demasiado tiempo. Preparé mi café como solía hacerlo la abuela, infusión lenta. Solo un toque de canela en el filtro. El sol empujó rayos dorados a través de las cortinas, en largas franjas. Había pasado una semana desde que Valora apareció, empapada y rota. No había llamado desde entonces, no había sido necesario. Su silencio, por una vez. Dijo suficiente. Me quedé junto a la ventana, con los dedos envueltos alrededor de la taza caliente, mirando la suave neblina matutina en la calle, cuando lo escuché. 3 golpes, ni apresurados ni vacilantes, solo deliberados. No me moví de inmediato. Ya sabía quién era. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí. Como si no hubiera pasado el último año, borrándome de todo lo que alguna vez tuvo mi nombre. Cabello recogido, blusa perfectamente planchada, pendientes de perlas, y a su lado, el señor Dalton. El abogado de la familia. La misma maletín que siempre llevaba a las reuniones sobre la herencia familiar. No lo había visto desde la semana después del funeral. Judith sonrió como si estuviéramos a punto de compartir una taza de té. Hablemos. Cariño, no dije nada. Solo me hice a un lado para que pudieran entrar. No se lo merecían. Pero quería que esto terminara en mis términos, no en los de ella. El señor Dalton entró primero, con cuidado de no ensuciar la alfombra. Judith siguió. Como una reina cruzando la puerta trasera de un castillo que se había olvidado que no era suyo. Se sentaron. Yo no. El señor Dalton aclaró la garganta y abrió el maletín con la gracia de quien ha hecho esto 1000 veces. Estamos aquí hoy, comenzó, para proponer un acuerdo que asegure la continuidad de administración compartida del patrimonio que su abuela dejó. Levanté una ceja, pero me mantuve en silencio. Colocó un documento sobre la mesa, grueso, con doble espacio, impreso en lenguaje legal pulido. En esencia, continuó. Esto otorgaría supervisión conjunta de las propiedades, activos líquidos y fideicomisos asociados a usted y a su madre. Es un compromiso razonable para protegerla de cargas administrativas y asegurar que las decisiones financieras se mantengan equilibradas. Me volví hacia Judith, ella brillaba como si fuera un
Favor, tú eres joven, dijo dulcemente. Tanta responsabilidad puede ser abrumadora. Así tendrías apoyo, guía de personas que saben cómo funcionan estas cosas. La miré por un momento, luego caminé a mi escritorio. Saqué una carpeta delgada roja, sin sellos dorados ni fanfarrias, y la posé suavemente encima de su pila de documentos. Dentro había 4 documentos. Primero, las órdenes judiciales que me nombraban única ejecutora y beneficiaria. Segundo, escrituras actualizadas, archivadas y registradas en el condado. Tercero, las cartas manuscritas de la abuela al juez de sucesiones, detallando todo. Su temor a ser manipulada, su insistencia en que yo debía proteger el patrimonio de quienes lo despojaran. Y por último, un desglose detallado de los retiros hechos de su cuenta 2 meses antes de fallecer. Transferencias a una empresa fantasma vinculada al nombre de Gregor, todo ya entregado a la Fiscalía Estatal. Le entregué la carpeta al señor Dalton, su rostro se ensombreció. Miró a Judith y luego a mí. No sabía que esto ya estaba finalizado, murmuró. Lo está, respondí simplemente. La sonrisa de Judith se quebró. Alcanzó la carpeta, pero la cubrí con mi mano. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, espetó, con todo el azúcar drenado de su tono. ¿Crees que puedes manejar esto sola? Eres solo una niña asustada, jugando a ser reina en la casa de una mujer muerta. No titubeé, he estado sobreviviendo a pesar de ustedes, dije, no por ustedes, eso termina hoy. El señor Dalton se puso de pie. Se ajustó las gafas. Creo que debo retirarme, dijo en voz baja, no espero permiso. Al cerrar la puerta tras él, Judith se quedó sentada, mirándome como si le acabara de escupir al apellido familiar. Luego se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Tú nunca fuiste una de nosotras, siseó. Abrí la puerta. Más de par en par, no, dije con calma. Nunca fui lo suficientemente pequeña para encajar. Salió con los hombros rígidos, cerré la puerta con llave tras ella y me quedé allí, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. No había voces, ni amenazas. Solo el suave zumbido del duelo y el suave clic del cierre. Caminé al escritorio y abrí el paquete final del fideicomiso. Firmé en la última página, la que renombraba oficialmente la casa, la tierra y el saldo restante como la Fundación Lora, una organización sin fines de lucro en nombre de la abuela. Su misión, apoyar a los cuidadores como ella. Personas que el mundo olvidó agradecer, mujeres que criaron a otros con manos silenciosas y corazones ruidosos. Tomé la foto de la abuela, esa donde lleva ese vestido verde pálido y sostiene una taza de té en su jardín, y la colgué en la pared, justo sobre la chimenea. Luego encendí una vela debajo, me senté un momento, solo respirando. Ellos se habían ido, no destruidos, ni castigados, simplemente ya no escritos en el próximo capítulo, y tal vez eso fuera suficiente. Quizá, al final, la paz no era ganar. Era elegir lo que ya no tenía derecho.